Buenas tardes con todos, soy el doctor Ángel Samanés, pediatra neonatólogo, especialista en oxigenación por membrana extracorpórea del Instituto Nacional de Salud del Niño. Les quiero dar la bienvenida el día de hoy para poder guiarlos un poco en lo que es el tema de neonatología durante su servicio. Este es un cuadro que forma parte de una evaluación integral en el recién nacido. Se llama lo que es la estrategia ACOR. Cuidado del recién nacido enfermo, críticamente enfermo. Es una estrategia que se hizo en Canadá y que sirvió mucho para un enfoque lo que era del recién nacido. ¿Cómo es que yo me presento ante un recién nacido? ¿Cómo el recién nacido se presenta ante nosotros? Todo paciente que va a ingresar a este sistema, todo bebé que nace, siempre parte de unas preguntas. Una de las primeras preguntas es definir qué recién nacidos está de riesgo. Ustedes ven un primer ítem que dice el bebé no está bien. Acá es muy importante la intuición que uno como personal de salud, capacitado o no capacitado, le ve. Si yo lo veo polipnéico, digo este bebé no está bien. Si lo veo con una intolerancia oral, vómitos, regurgita demasiado, lo veo muy hipoactivo, está durmiendo mucho más de lo debido, este bebito no está bien, ingreso acá. Tengo que ver cuáles son los factores de riesgo que tiene este bebé. Ruptura prematura de membranas, hijo de madre preeclámptica, mamá con infección urinaria, hijo de madre añosa, primípara, hijo de una mamá producto de una violación, etc. De ahí el siguiente ítem es: ¿requiere estabilización de este bebé luego de la reanimación? ¿Sí? Si el bebé no está bien, tiene factores de riesgo y requiere una estabilización luego de la reanimación, estamos diciendo que ya está ingresando dentro de la estrategia ACOR. Y el primer paso para ingresar en la estrategia es definir si este bebé va a requerir de reanimación neonatal. Reanimación que, si bien es cierto, nos regimos a todas las normas dadas por la Academia Americana de Pediatría. ¿Cómo yo defino si este bebé requiere reanimación? Si tiene una respiración inefectiva, o sea, una respiración jadeante, si tiene una frecuencia cardíaca menor de 100 o si tiene cianosis central. Esto es de la estrategia ACOR. Ojo, no son iguales que las preguntas de la Academia Americana de Pediatría para definir qué paciente requiere RCP. Estamos haciendo una diferencia. Acá este es el sistema ACOR, más no dado por la Academia Americana de Pediatría. Una vez que yo defino este paciente ingresa a la estrategia ACOR, mi primer ítem es la evaluación inicial. La parte respiratoria. Tengo que definir, este bebé tiene dificultad para respirar, respira más rápido, tiene mucho trabajo respiratorio, muchas retracciones intercostales, supraesternales, sifoidea, sí o no. O el bebé recibe asistencia respiratoria. ¿Qué tipo de asistencia? Solo oxigenoterapia, cánula binasal, casco cefálico. ¿Qué es lo que yo le estoy dando? El siguiente ítem es la parte cardiovascular. Al examen, este paciente está pálido, está reticulado o está gris. Tiene pulsos débiles, presión arterial baja. La presión arterial media normal en un recién nacido, presión arterial media en un recién nacido a término, está por encima de 45 y 50 milímetros de
mercurio. Ojo, ¿ah? Si el bebé no tiene una cianosis que no responde al oxígeno, sospechemos de una cardiopatía congénita. Si el bebé está muy taquicárdico, mayor de 220, ¿qué hacemos? ¿Tratamos? ¿No tratamos? Para el enfoque del recién nacido este programa es excelente. Es como ustedes lo van a manejar. Luego de la parte cardiovascular, evalúo la parte neurológica. El bebé tiene un tono normal. Acordémonos que el tono normal de un recién nacido es encuadre y flexión, ligera flexión con manos en puño. Este bebé presenta temblores o presenta convulsiones. Si yo tengo tono normal, marco un check. Tengo temblores, marco un check. Y así yo voy marcando. Luego, este neonato tiene ¿tiene algún defecto quirúrgico o no? Hay un defecto en la pared abdominal anterior, tipo gastrosquisis, tipo onfalocele. Tiene vómitos o dificultad para deglutir, tiene una distensión abdominal marcada, o hay una eliminación tardía de meconio, o tiene un anillo perforado. Eliminación tardía de meconio, entiéndase como mayor a 48 horas sin eliminar deposiciones. Posteriormente seguimos con la evaluación de líquidos y electrolitos. El bebé, ¿cuánto de glucosa tiene? Menos de 47. ¿Está en riesgo de hipoglicemia? ¿Qué pacientes están en riesgo de hipoglicemia? Pequeños para la edad gestacional, grande para la edad gestacional, macrosomía fetal, prematuros también están en riesgo de hipoglicemia. O este bebé no se alimenta o no debe alimentarse. Siguiente ítem es termorregulación. Es un tema importante en el recién nacido. ¿Regula temperatura o no? Si está hipotérmico con una temperatura menos de 36,7 o tiene más de 37,2 axilar, entra en este ítem. ¿Y tiene riesgo aumentado de inestabilidad térmica? ¿Sí o no? ¿A quiénes consideramos riesgo aumentado? A prematuro, paciente crítico, paciente asfixiado. A ellos consideramos con pacientes que tienen alto riesgo de inestabilidad térmica. Una vez que ya procedimos a la evaluación de todos los sistemas, venimos a lo que es el listado de problemas. Tenemos que poner, tiene problemas respiratorios, si es que alguna de estas salía, tiene un problema cardiológico, neurológico, un problema quirúrgico, tiene una infección. De todos los que yo englobe acá, ingreso a una secuencia, y esa secuencia me va a decir qué hacer y cómo llegar al diagnóstico de una manera adecuada. Después de realizar esas secuencias que se basan en diagnóstico y tratamiento, considero el traslado a una zona de mayor complejidad. Un tema importante es el momento de cuándo decidir. Por ejemplo, en la parte respiratoria, que es uno de los mayores problemas durante la adaptación del recién nacido, tocamos este tema. 1. Secuencia respiratoria. ¿Quiénes ingresan acá? Si es que tiene dificultad para respirar, si es que tiene una frecuencia respiratoria mayor de 60, si es que recibe algún tipo de asistencia respiratoria. Si no tiene ninguna de estas, nos vamos al listado de problemas. O sea, si es que tiene otros problemas.
Si el bebé está ya con estas respuestas afirmativas, viene a la secuencia respiratoria. ¿Qué me dice la secuencia respiratoria? 1. Usted lo que tiene que hacer es mantenga la vía aérea permeable. Primero es limpiar todo lo que son secreciones, primero boca, luego nariz. Y posición de olfateo. La posición de olfateo es aquella posición en la que el lóbulo de la oreja corre en una línea perpendicular hacia el hombro. Luego dice, administre oxígeno necesario para mantener una saturación entre 88 y 95%. Saturación que de ahora en adelante queremos, saturación arterial objetivo es del 91-95% en recién nacidos, tanto prematuros como a término. Luego dice, comience y continúe el monitoreo, o sea, con oximetría de pulso, monitoreo cardiorrespiratorio, presión, concentración de O2. Si respira espontáneamente, calculamos el puntaje ACORD. Para no marearnos, vamos a calcular el puntaje de Silberman-Anderson. Ese puntaje nosotros lo vamos a calcular. ¿Ya? Entonces, cuando ya calculamos el puntaje de Silberman-Anderson o el puntaje ACORD, estamos diciendo, si tiene una dificultad respiratoria leve, puntaje ACORD menos de 5. En Silberman-Anderson sería menos de 3, que dura menos de 4 horas. Si tiene una dificultad respiratoria moderada de 3 a 7, valoración de Silberman-Anderson, digo que es una dificultad respiratoria moderada. Y también englobo toda dificultad respiratoria persistente o nueva. Si el puntaje es mayor de 8, ya sea en Silberman-Anderson, estoy diciendo que es una dificultad respiratoria grave. Si el paciente tiene apneas o jadeo, que es una respuesta respiratoria ineficaz, ingresa en este grupo. Entonces, ¿qué nos dice el sistema ACORD? Nos dice, si tiene una dificultad respiratoria leve, puntaje menos de 5 y dura menos de 4 horas, hago una historia, examen físico, realizo pruebas diagnósticas, establezco un diagnóstico presuntivo, taquimia transitoria, dificultad respiratoria leve. Si persiste por más de 4 horas, tengo que evaluar nuevamente, diagnosticar y tratar. Si tengo una dificultad respiratoria moderada con puntaje de 5 a 8 o grave mayor de 8, en la moderada considero CPAP. En la mayor de 8 estoy de acuerdo con la ventilación mecánica. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Tener un acceso vascular, radiografía de tórax, gases en sangre y considerar una interconsulta con el personal más capacitado. Si tengo el diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio, o sea, una membrana hialina en el prematuro, considero surfactante. Si tengo aspiración meconial, neumonía, hipertensión pulmonar persistente, hago cuidados de apoyo. Y si tengo un neumotórax, considero drenaje y seguimiento con radiografía. Y adentro, si respira espontáneamente, repito el puntaje respiratorio, optimizo la oxigenación, optimizo la asistencia respiratoria. Por ejemplo, acá tenemos ciertas placas. Tenemos la placa de un paciente con una enfermedad de membrana. Por ejemplo, acá tenemos diferentes radiografías de tórax. Tenemos un paciente con una enfermedad de membrana hialina. Considero a qué pacientes, aquel paciente prematuro, generalmente menor de 28 semanas o menor de 1500 gramos. Patrón en vidrio esmerilado. Como toma estos dos campos pulmonares. Mientras la enfermedad de membrana hialina más severa es mayor déficit de surfactante,
peor es el estado radiológico, porque hay un colapso pulmonar, colapso alveolar por el aumento de la tensión superficial. Miren esta membrana hialina grave. No se ve la diferencia del corazón de los pulmones y a eso se llama signo de la silueta. Radiopacidad bilateral. A diferencia de la taquimia transitoria del recién nacido, que es por un déficit en la reabsorción de líquido pulmonar, como se ve acá, se ve un tórax sobreexpandido, se ve una cisuritis, algo de herniación intercostal, pero se ve una sobreexpansión. Igual acá, lo que nos están demostrando es la taquimia transitoria recién nacido, la cisuritis. Y otro nombre le llamamos en la radiografía corazón peludo. El síndrome aspirativo meconial, por la aspiración meconial, es un patrón en parches, áreas de sobredistensión, áreas de radiopacidad. Neumonía neonatal es un similar. Entonces enfoquémonos en lo que es la parte respiratoria, cómo enfocar a un bebé con dificultad para poder respirar. Este es uno de los problemas que más frecuentemente les va a tocar durante su vida profesional y más aún durante el cero. ¿Qué es el síndrome de dificultad respiratoria? Es un cuadro que se va a dar en el recién nacido con taquipnia, aumenta la frecuencia para poder respirar y poder compensar esta dificultad, cianosis, quejido, retracción subcostal y grados variables de compromiso de la oxigenación. Generalmente es en las primeras horas de vida, también tiene varias causas de las cuales puede presentar. ¿Cuáles son las patologías con mayor prevalencia y severidad? Tenemos membrana hialina, bronconeumonía, síndrome de aspiración meconial, hipertensión pulmonar, pacientes con hernia diafragmática congénita, taquimia transitoria del recién nacido. ¿Cuáles son la población de riesgo? Si yo tengo un prematuro menor de 34 semanas, tengo la probabilidad de que sea una enfermedad de membrana hialina. Si tengo un recién nacido, hijo de madre con corioamnionitis o RPM prolongado, me suma a una causa infecciosa, como es la bronconeumonía. Si tengo antecedente de un bebé con dificultad respiratoria más líquido amniótico meconial, síndrome de aspiración meconial. El recién nacido con hernia diafragmática, que está para confirmar su cuadro. Recién nacido con hipertensión pulmonar primaria o secundaria como otra causa de síndrome de dificultad respiratoria. ¿Cuáles son las causas? Solamente la dificultad respiratoria puede ser respiratoria, como lo dicen, o puede ser por una causa extrapulmonar. Tenemos ejemplo, las cardíacas, ya sea por una cardiopatía hipoflujo, ya sea una cardiopatía hiperflujo, disminución del gasto cardíaco, etc. Las causas metabólicas tenemos hipoglicemia, hipotermia, acidosis, tirotoxicosis y infecciosas. En el sistema nervioso central, el consumo de drogas, de hemorragia, edema, infarto. Y en las causas sanguíneas, hiperviscosidad, hipovolemia, anemia y metahemoglobinemia. Son todas las causas, o sea, no solamente de manera respiratoria. Tenemos, por ejemplo, la escala de Silverman-Anderson. En neonatología hay dos escalas, la de Silverman-Anderson y la de Downes modificado. ¿Cuándo usar una? ¿Cuándo usar la otra? Generalmente Silverman-Anderson usábamos con mayor frecuencia por una cuestión de costumbre. Hubo hace unos 10 años un estudio en el que diferenció quiénes usó Silverman-Anderson y quiénes usó Downes modificado. Esto fue publicado en el Neo Review y la verdad que no tuvo mayor valor. El estudio dijo Silverman-Anderson para todos los prematuros con membrana hialina, Downes modificado para todo recién nacido. Pero lo que nosotros hacemos es usar la escala de Silverman-Anderson para todos los recién nacidos. La escala de Silverman-Anderson tiene 5 variables. 2, 3, 4, 5 y un puntaje asignado de 0 puntos, de 1 punto, de 2 puntos. Si es de 1 a 3, dificultad leve. Si es de 4 a 6, moderada. Si es mayor de 7, ya dificultad respiratoria severa. A mayor puntaje, el chico está peor. No es como el Apgar. Hay una mnemotecnia que dice di, re,
que el DI de desbalance tóraco-abdominal, disociación tóraco-abdominal. Veamos. Si el bebé tiene un bamboleo, una respiración del tórax por un lado y del abdomen por otro, 2 puntos. Si el bebé tiene un retraso inspiratorio, pero también con algo de bamboleo, 1 punto. Si el bebé tiene una respiración por lo demás tranquila, 0 puntos. Y sincronizado, 0 puntos. Red de retracción external. Si el bebé tiene una retracción marcada, 2 puntos. Si tiene una retracción apenas visible, 1 punto. Sin retracción, 0 puntos. Si tiene quejido, ¿qué es lo que sucede? El paciente tiene mayor dificultad respiratoria. Si este quejido lo escucho sin estetoscopio, 2 puntos. Si lo escucho con este quejido, apenas audible con estetoscópico, 1 punto. Si está ausente, 0 puntos. Ale del aleteo nasal. Si tengo un aleteo nasal muy marcado, le doy 2 puntos. Si tengo un aleteo nasal moderado, 1 punto. Si tiene un aleteo nasal ausente, 0 puntos. Y por último, la de TI de tiraje intercostal. Si el tiraje intercostal es marcado, 2 puntos. Si es apenas visible, 1 punto. Si no hay, está ausente, 0 puntos. La taquimia transitoria del recién nacido es una de las patologías más frecuentes. Tiene un curso corto, benigno. Generalmente se da en el recién nacido que está a término o que está cercano al término. Ejemplo, un prematuro tardío. Tiene mayor frecuencia en los partos por cesárea, pero siempre tenemos que tener en consideración que es un diagnóstico de exclusión, con neumonía neonatal, enfermedad bronquialina, cardiopatía. Tipo de enfermedad no infecciosa, generalmente en el niño prematuro tardío, presenta taquimia, es una frecuencia respiratoria mayor de 60 por minuto y dificultad para poder respirar después de las primeras 6 horas. ¿Qué pasa si tengo un bebé que nació por cesárea? En sus primeras 4 horas comienza polipneico, pero con la cual luego cede. El diagnóstico sería una adaptación pulmonar del recién nacido. ¿Y por qué se va a deber a esta taquimia transitoria? Por la retención de líquido pulmonar con atrapamiento de aire. Entonces, la fisiopatología de la taquimia transitoria del recién nacido es que veamos esta imagen. Cuando nosotros esto es antes de nacer, esto es post nacimiento. Antes de nacer nosotros necesitamos lo que es el líquido pulmonar fetal. Este líquido pulmonar fetal nos sirve para lo que es tanto el crecimiento y desarrollo de todos los espacios alveolares. Tenemos acá unos canales epiteliales de cloro en los cuales van a hacer que estos ingrese cloro más agua hacia el espacio alveolar y así formar el líquido pulmonar fetal. Cuando el bebé va a nacer, la mamá antes inicia un trabajo de parto. Ese trabajo de parto, que la mamá es una situación de estrés, genera una serie de liberación de catecolaminas. 6 horas antes de que nazca el bebé, 6 horas antes de todo lo que es el trabajo de parto, las catecolaminas hacen un cambio en estos canales de cloro y los convierten a canales epiteliales de sodio para comenzar la reabsorción de este líquido pulmonar fetal. Del líquido pulmonar fetal hacia el sistema linfático y venoso. Ese es el cambio configuracional que se da.
¿Qué es lo que pasa? Si un niño nace por cesárea, se pierde este proceso del trabajo de parto y no se produce una adecuada absorción del líquido pulmonar fetal. Acá, como bien claro lo dice, que hasta en un 45%, 6 horas previas al nacimiento, se comienza la reabsorción del líquido pulmonar fetal. ¿Y cuánto demora desde que nace el bebé hasta que obtiene una adecuada función respiratoria en toda la eliminación del líquido pulmonar fetal? Hasta 6 horas va a demorar que el bebé. Por eso, lo más frecuente es, me nace un bebé, ya sea una cesárea o un prematuro tardío, o ya sea un bebé de un parto vaginal precipitado, que tampoco no se da este proceso de una adecuada reabsorción del líquido pulmonar fetal, comienza con cierta dificultad para poder respirar, algo taquipneico. ¿Qué es lo que hago al bebé? Lo pongo en la servocuna, le coloco un pulso oxímetro, voy monitorizando la saturación de oxígeno durante las 4 a 6 primeras horas. Si durante estas 4 a 6 primeras horas el bebé se tranquiliza, la frecuencia respiratoria se normaliza, la saturación de oxígeno también, digo, este bebé tuvo un síndrome de adaptación pulmonar por un retraso de la reabsorción del líquido pulmonar fetal. Pero ¿qué pasa si este bebé sigue con dificultad respiratoria, sigue polipneico, sigue taquipneico, con algo de retracciones, pasadas las 4 a 6 horas y con todos los factores de riesgo, podría sospechar de un bebé con taquipnea transitoria recién nacido? En la radiografía de tórax, ¿qué es lo que yo debo encontrar? Unos tórax hiperinsuflados, aplanamiento diafragmático. Es un tórax casi hiperlúcido por el atrapamiento aéreo. Miren acá, esta herniación intercostal no se ve tanto acá, pero acá sí se ve lo que es la cisuritis, y la otra que se le llama un corazón velludo, un corazón peludo. Eso es un signo característico de taquipnea transitoria recién nacido. Generalmente no tomamos ninguna muestra de gases, pero si tomaríamos una muestra de gases de un paciente más comprometido, algo de acidosis respiratoria e hipoxemia leve. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento sería reabsorber ese líquido pulmonar fetal, aumentando la vasodilatación capilar pulmonar y la presión en la vía aérea. ¿Cómo consigo eso para desplazar todo el líquido y ser repuesto por aire? Con oxigenoterapia. Si el bebé requiere de oxígeno, se le coloca oxígeno, ya sea una cánula binasal, o generalmente se usa un casco cefálico con una FiO2 no mayor al 40%. Eso va a conseguir vasodilatación capilar pulmonar y aumenta la presión media en la vía aérea. Eso es taquipnea transitoria del recién nacido. Enfermedad de membrana hialina. ¿Por qué se da la enfermedad de membrana hialina? Porque hay un déficit de surfactante pulmonar, generalmente por inmadurez pulmonar. La mayor incidencia se va a ver en niños prematuros, generalmente menores de 29 semanas. Mientras más prematuro es, mayor probabilidad de membrana hialina, a diferencia del atérmino, o sea, una relación inversa con la edad gestacional. Dentro de la fisiopatología, lo más resaltante es la ausencia o déficit de surfactante. Si no hay surfactante, se da un colapso alveolar, y eso va seguido de una atelectasia progresiva. Si el paciente tiene una atelectasia progresiva por el déficit de surfactante, va a ingresar en un cuadro de insuficiencia respiratoria. ¿Qué factores de riesgo de los que ustedes tienen que valorar para que tenga una membrana hialina? Diabetes mellitus, embarazos múltiples, parto por cesárea, asfixia, que se da un síndrome de inactivación del surfactante, estrés por frío, sexo masculino, eritroblastosis fetal, hemorragia materna, prematuro menor de 32 semanas. Son factores de riesgo. ¿Y qué factores me disminuyen la probabilidad de hacer una membrana hialina? O sea, me reducen el riesgo de una membrana hialina. Si la mamá es fumadora, si tiene hipertensión arterial,
si tiene una ruptura prematura en membranas, si está usando corticoides, si es una restricción de crecimiento intraútero, si nace por parto vaginal o tiene una edad gestacional mayor a las 32 semanas. Esto me disminuye el riesgo. ¿Por qué? Porque yo digo que estos cuadros son un cuadro de estrés materno. El estrés libera cortisol. Cortisol a nivel pulmonar, a nivel de los neumocitos tipo 2, hacen una mayor síntesis de surfactante. ¿Cuáles son las medidas que yo tengo que prevenir para que un bebé me haga membrana hialina? 1. Tengo que prevenir el parto prematuro. ¿Cómo tengo que prevenir? Con todas mis maniobras de gineco-obstetricia, uso de tocolíticos, uso de antibióticos, si el caso fuera una infección la que está generando el parto prematuro, o uso de corticoides prenatales. Ya la evidencia está que el corticoide prenatal va a disminuir el riesgo de síndrome de distrés respiratorio. Tiene un odds ratio menos de 1, o sea, es preventivo, es 0.35. Los mayores beneficios se observan cuando el intervalo de tiempo entre el tratamiento y el parto es entre 48 horas y los 7 días post primera dosis. ¿Cuál usar? Dexametasona, betametasona, ¿cuál es el que ustedes me recomendarían? En realidad, cualquiera de los dos. Muchas veces nosotros nos guiamos, ¿por qué? Porque la betametasona solo son 2 dosis de 12 miligramos cada 24 horas. Pensamos que tiene mayor efecto que la dexametasona, que es 6 cada 12 por 4 dosis. En realidad, ambos tienen la misma función y eso fue descrito por la revista Cochrane. Toda embarazada en riesgo de parto prematuro entre las 24 y 34 semanas debe recibir corticoides antenatales en ausencia de corioamnionitis. El uso de dosis repetidas de corticoides en aquellas embarazadas que no han tenido aún el parto después de 7 días no ha demostrado beneficios. Pero ¿cuándo es que yo doy el segundo ciclo de corticoides? A partir del día 14. Segundo ciclo a partir del 14 días del primer ciclo de corticoides. Ejemplo, tengo un prematuro de 26, un embarazo de parto pretérmino de 26 semanas que la mamá tiene una infección urinaria, ingresa con amenaza de parto pretérmino. Hago todas mis maniobras para prevenir el parto pretérmino, pero tengo que madurar esos pulmones del bebé. Tengo 26 semanas, hemos quedado, 26 semanas. Le coloco dexametasona, sus 4 dosis, coloco sus antibióticos, uso tocolíticos y se acabó lo que era la amenaza de parto pretérmino. Total, la mamá se va a la casa, no dio a luz, no fue prematuro, tenía 26 semanas, pero 2 semanas después, 28 semanas, vuelve a recaer con otra infección. Ya pasaron 14 días. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Igual, uso de tocolíticos, uso de antibióticos, pero ya se plantea el segundo ciclo de corticoides. ¿Ya? ¿Y de qué semana a qué semana doy los corticoides prenatales? Cuando tengo un embarazo pretérmino entre la semana 24 y las 32 semanas. ¿Cómo lo diagnostico? Clínica. Tengo un paciente prematuro que me hace dificultad respiratoria. ¿Ha tenido o no ha tenido corticoides prenatales? Hay una dificultad respiratoria que es de comienzo precoz. Cuando yo digo comienzo precoz en neonatología es menor a 4 a 6 horas. Eso digo que es una dificultad respiratoria de comienzo precoz. Murmullo vesicular disminuido, diámetro anteroposterior disminuido. ¿Qué quiere decir esto? Porque hay un colapso alveolar y tiene una respiración paradojal. Ya hemos dicho la clínica, ya hemos dicho qué es lo que sucede en este paciente. Hay un colapso pulmonar, por eso es que todo se ve radio opaco. Coloco surfactante y a la media hora miren cómo se limpian sus pulmones y a las 3 horas ya está mucho mejor.
¿Qué es lo que yo tengo que hacer? No tengo que brindar, primero como todo prematuro, maniobras de reanimación, darle oxígeno si necesita, fracciones inspiradas de oxígeno según lo que necesite, ambiente térmico neutral, oxigenoterapia para mantener una saturación de 91-95%, equilibrio hemodinámico y uso de antibióticos, porque a veces es difícil diferenciar enfermedad de membrana hialina de la bronconeumonía por estreptococo del grupo A. ¿Cuál es el tratamiento que le tengo que dar? Si la causa es déficit de surfactante, le tengo que dar surfactante pulmonar, ya sea en cualquiera de estos dos momentos. ¿Qué otra cosa tengo que dar si todo está colapsado? Presión positiva en la vía aérea, uso de CPAP, presión positiva continua en la vía aérea, y observo los requerimientos de oxígeno según el paciente. Ventilación mecánica, o sea, colocar un tubo endotraqueal para que pueda respirar, asistencia respiratoria mecánica, aquellos pacientes que demuestren una insuficiencia respiratoria de moderada a grave, pero que sea de característica progresiva. Tengo que manejar todas las patologías asociadas, ya descritas. Sí. El síndrome de aspiración meconial es un síndrome que se caracteriza por dificultad para poder respirar que presenta el recién nacido con líquido amniótico teñido de meconio y que no se puede explicar por otra causa. Esta epidemiología es clara. Hasta un 10% de los recién nacidos con líquido amniótico teñido de meconio desarrollan aspiración meconial y un tercio de ellos requieren ingresar a ventilación mecánica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que sea un posttérmino, que tenga meconio espeso en cuerdas vocales, pruebas de bienestar fetal alteradas, que tenga un Apgar bajo, generalmente Apgar menor a 3 a los 5 minutos, que sea hombre, que tenga una mamá hipertenso diabética, ellos hacen mayor cuadro de insuficiencia uteroplacentaria, desprendimiento de placenta, restricción del crecimiento intraútero, prolapso del cordón, nulliparidad o consumo de drogas, tabaco, cocaína. En realidad, cualquier evento que cause una hipoxia marcada. ¿Qué es lo que sucede? El bebé, por un estímulo hipóxico, elimina meconio como una respuesta frente a este estímulo hipóxico. Cuando un bebé menor de 37 semanas tiene líquido amniótico teñido de meconio, tengo que sospechar de listeria monocitógenes. ¿Por qué? Porque el prematuro menor de 37 semanas no tiene esta respuesta frente al estrés, frente a la hipoxia, no hace esta respuesta de eliminar meconio. ¿Ya? Un poco de literatura. ¿Cuáles son los mecanismos por el cual daña el meconio el aparato respiratorio? Uno, por ejemplo, acá tengo la vía aérea, tengo un bronquiolo y tengo un alveolo. ¿Qué pasa si en esta parte hay una obstrucción completa de este bronquiolo? ¿Qué pasaría con el aire? No entra aire ni sale aire. Este pulmón se colapsa, esta parte distal a la obstrucción completa, mayor probabilidad de atelectasias. ¿Qué pasa si la obstrucción ya no es completa, si no es de forma parcial? Solo hasta acá entra aire, pero tiene cierta dificultad para salir. Hace un fenómeno de válvula y este fenómeno de válvula acá, ¿qué es lo que va a generar? Sobredistensión. Sobredistensión pulmonar, la cual se va a ver en la radiografía de tórax como un patrón en parches. Áreas de colapso alveolar como áreas de hiperinsuflación. Acá tenemos los factores de riesgo que ya lo habíamos descrito. ¿Cómo se presenta el paciente? Tiene dificultad para poder respirar, tiene taquipnia, tiene acidosis,
Tiene cianosis, tiraje, aleteo nasal, quejido, dificultad respiratoria que es inmediata después del parto, neumomediastino, neumotórax e hipertensión pulmonar. Hallazgos radiográficos. Este es un infiltrado en parches, ¿no? Áreas de atelectasia, áreas de sobredistensión. Igual tiene ciertas áreas de infiltrados en parches y áreas de sobredistensión. Una de las complicaciones más frecuentes son los neumotórax, ruptura alveolar. ¿Y cómo lo clasifico? Lo clasifico de leve, si tiene unos gases arteriales normales, si está taquipnéico, pero requieren menos de 48 FIO, menos de 40% durante 48 horas. Moderada, si tiene unos gases anormales, está taquipnéico y por más de 48 horas requiere FIO mayor a 40%. Una clasificación de SAM severo cuando tiene hipertensión pulmonar, todos en ventilación mecánica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Una adecuada oxigenación, adecuada presión de perfusión, uso de inotrópicos, corregir trastornos metabólicos, hipoglicemia, acidosis, antibióticos empíricos, ambiente térmico neutral y mínima manipulación. Posteriormente tenemos el cuadro de neumonía neonatal. Es un cuadro infeccioso que generalmente aparece antes de las 48 horas de nacido. Aquel bebé que presenta dificultad respiratoria más un cuadro infeccioso. ¿Cuáles son los agentes causales? Los más frecuentes: Streptococcus del grupo B, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenza no tipificado, Enterococo ureaplasma. Esos son algo menos frecuentes. Nosotros en el país no tenemos monitorización a las mamás, o sea, no hacemos esta diferencia de qué mamá es portadora o no del estreptococo del grupo B, a diferencia de otros países que sí se hace la diferencia. Según estos riesgos de ser portador, cambia nuestra manera de pensar. Y en la sepsis y en la neumonía neonatal de inicio tardío es aquella que aparece como cuadro de infección respiratoria pasada a las 48 a 72 horas. ¿Cómo tengo que sospechar? Si la mamá tiene una infección congnatal, en la fiebre, hijo previo con estreptococo del grupo B o listeria, infección del tracto urinario materno reciente, si tiene un embarazo, antecedente materno, embarazo con dispositivo intrauterino o té de cobre, que se asocia a sepsis y bronconeumonía, perfil biofísico alterado. Y en el recién nacido es aquel bebé que presenta dificultad para poder respirar, que se agrava progresivamente, asociada a inestabilidad térmica, prematuro que nace con líquido meconiano. Eso es todo lo que es enfoque desde el punto de vista respiratorio. Me gusta mucho esta parte de lo que es el ACORD primero. Ahora, otro tema importante es la sepsis neonatal. Ustedes que van a estar en provincia, que van a estar muy alejados, es muy importante cómo sospechar sepsis neonatal para una adecuada derivación a otro sistema de salud. Volvemos a la estrategia CORD, y la estrategia CORD me dice: en infección, primero hay que ver todos los factores de riesgo. ¿Tiene algún factor de riesgo? RPM, acuérdense, RPM mayor de 18 horas, o sea, una ruptura prematura de membrana mayor a 18 horas, considérenlo como factor de riesgo. Corioamnionitis. Corioamnionitis materna es un factor de riesgo. ITU es otro factor de riesgo. ¿Ya? Ojo, signo de alerta ACORD. Un signo de alerta: la sepsis puede enmarañar cualquier cosa. Puede parecerse un cuadro respiratorio, puede parecerse un cuadro cardiovascular, digestivo, inestabilidad térmica solamente, trastorno hidroelectrolítico, trastorno de glucosa, etc. Ojo con la sepsis, lo que importa mucho es la intuición. Deterioro clínico. Todo esto importa para ingresar a lo que es ACORD. ¿Ya? Si tiene alguno de estos, ingresamos a la secuencia de infección, en la que me dice: continúe con las secuencias de la lista de problema, observe
repitiendo la evaluación primaria COR regularmente. Si tiene un signo de alerta COR, deterioro clínico, madre con signos de infección, RPM mayor de 18 horas, recién nacido prematuro menor de 34 semanas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obtener un hemocultivo, hemograma, un acceso venoso e inicio antibióticos. Si tengo un recién nacido de término con RPM mayor de 18 horas, madre asintomática, prematuro tardío de madre asintomática, obtengo hemocultivo, hemograma, recuento y fórmula de plaquetas. Observo en hospitalización por 48 horas y funciones vitales cada 4. Si tengo factores de riesgo solo en recién nacido de término sano con una madre asintomática, recibió profilaxis para estreptococo grupo B más de 4 horas antes del parto, sin profilaxis de estreptococo grupo B y RPM de 18 horas, observo 24 a 48 horas, funciones vitales cada 4 horas. Mi diagnóstico sería sospecha de sepsis temprana, sospecha de sepsis adquirida en la comunidad, sospecha de sepsis nosocomial, sospecha de NEC. Si yo tengo una sepsis, sospecha de sepsis temprana y sospecha de que sepsis adquirida en la comunidad, inicio antibióticos con ampicilina, amicacina o ampicilina gentamicina. Si sospecho de una sepsis nosocomial, estreptococo o enterocolitis necrotizante, habitualmente cloxa o banco y genta o cefotaxima. Luego hago una historia, considero punción lumbar, obtengo urocultivo si es más de 3 días, considero otros cultivos, establezco diagnóstico presuntivo, considero interconsulta. Agrego cefotaxima si sospecho de meningitis. Adecuo, suspendo el antibiótico de acuerdo a los cultivos. PCR 2 veces con intervalo de 24 horas a partir de las 8 horas de vida, tiene mayor probabilidad de que todo sea negativo, de que no haya ninguna infección. ¿Cuándo decimos que es una sepsis de inicio precoz? Aquella que se presenta antes de las 72 horas de vida, o recién nacidos hospitalizados en UCI, o recién nacidos a término menor de 7 horas de vida. Sepsis neonatal de inicio tardío cuando es más de 70, cuando se presenta a partir del 3er día de nacido o está hospitalizado en UCI o más de 7 días de nacido. Esta es la incidencia. La mortalidad precoz tiene mayor tasa que la mortalidad de inicio tardío, tiene mayor antecedente en prematurez y mayor antecedente de muerte en recién nacido a término. La fisiopatología. En sepsis de inicio precoz, nosotros sabemos que los organismos que colonizan la zona genitourinaria materna va a ser una infección ascendente, la cual va a contaminar el líquido amniótico, placenta, cervix o canal vaginal durante el periparto o si se presenta una ruptura prematura de membranas. Se adquiere el patógeno en el útero o durante el parto. ¿Cuáles son los factores de riesgo maternos? Si la mamá ingiere periparto alimentos contaminados, ejemplo, productos lácteos no pasteurizados, como es el caso de la Listeria monocitógenes, historia de cerclaje cervical o amniocentesis, colonización vaginal o bacteriuria por estreptococo del grupo B, RPM mayor de 18 horas y esta aumenta en 1% el riesgo con cada hora que pasa, o signos de coriamnionitis en la madre. Factores de riesgo para la mamá, factores de riesgo maternos, o sea que tengo una coriamnionitis, relación entre ruptura prematura de membranas e inicio de trabajo de parto. Realización frecuente de tactos vaginales, más de 3, el riesgo es muy alto. Colonización de dispositivos intravaginales para monitorización fetal o uterina aumenta el riesgo. Líquido amniótico teñido de meconio también aumenta el riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el fetales o neonatales? La prematurez, el bajo peso, malformaciones congénitas, parto complicado, abdomen menor de 6 a 5 minutos y los prematuros intervenidos con vías venosas o intubados. Los factores de riesgo sociales, que hay una atención prenatal deficiente o tardía, bajo nivel socioeconómico en la madre, desnutrición materna,
drogas maternas y sexo masculino. Son factores de riesgo sociales. Uno de los principales factores de riesgo, principales agentes, es estreptococo de grupo B. Ya habíamos dicho que en el Perú no hacemos descarte. En el Perú no sabemos por qué. Escherichia coli en el mundo es la segunda causa de sepsis precoz, pero si nos remitimos a un trabajo publicado por el Dr. Paulin en la revista del Pediatrics, Escherichia coli en países menos industrializados es la primera causa, los gram negativos de sepsis precoz. Listeria monocitógenes. La listeria es un bacilo gram positivo facultativo que se adquiere a través del consumo de alimentos contaminados, carnes, lácteos. Es el 5% de las sepsis neonatales. Tercera causa de meningitis. Tenemos otros bacilos gram negativos, estafilococos negativos y estafilococos aureus. Pueden ser contaminación o no. Las manifestaciones clínicas que van a presentar, las manifestaciones clínicas van a ser muy variables. Ahí tienen signos y síntomas que dependen de la edad gestacional. Raramente va a haber fiebre en las primeras 24 horas, excepto si la mamá está febril durante el parto. Generalmente aumenta y predomina la hipotermia. Síntomas generales va a ser un bebé aletargado, taquipneico, bradicárdico, en anuria, no va a orinar a medida que se está comprometiendo a nivel renal, quejido, mala perfusión, acidosis, desaturación, mal llenado capilar, apnea, retracciones y mala alimentación. ¿Cuáles son los síntomas más severos en infección por gram negativos y micóticos? Apnea, bradicardia y cianosis. Para el diagnóstico hallazgo de laboratorio, lo primero que debemos solicitar es un hemograma completo, recuento de leucocitos, neutrófilos, pero el problema es que tiene poca sensibilidad. Mucho más nos importa lo que son los índices. Por ejemplo, el índice IT, leucocitos inmaduros sobre leucos totales. Generalmente lo hacemos a partir de las 6 a 12 horas de nacido, porque damos tiempo que hay una mayor respuesta inflamatoria, mayor liberación de interleuquina 6 y que ésta se eleve. Se eleva a partir del estímulo infeccioso que se va a dar 6 a 8 horas, alcanzando una meseta a las 24-48 horas. Las plaquetas son de poca especificidad y sensibilidad para el diagnóstico y tratamiento. Aquí está lo que hablábamos de los lactantes de fase aguda. Generalmente lo tomamos a partir de las 6 a 12 horas de nacido. Uno de los beneficios, ya sabemos que es una prueba inespecífica, la PCR lo que tiene es su alto valor predictivo negativo, o sea, con 3 PCR negativas, la probabilidad de que esté enfermo, por eso es casi negativa. La procalcitonina es un propéptido que se produce por los monocitos y los hepatocitos, tiene una vida media de 24 horas. En los neonatos hasta 72 horas. La probabilidad de sepsis nosocomial se duplica cuando una PCT de 0.5 para recién nacidos pretérmino. Hemocultivos. Siempre que vamos a iniciar antibióticos tenemos que cultivar la sangre para ver el crecimiento y el tratamiento dirigido mediante un cultivo. Para eso es sumamente importante cuánto de volumen tenemos de sangre. Si tiene un volumen de 1 mililitro, sensibilidad 30-40%. Si tiene 3 mililitros, hasta 70-80%. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa en las unidades de cuidados intensivos? Toman unas muestras de 0.5 cc, las cuales
generalmente tiene una sensibilidad de menos del 10%, o sea, menos frecuente que se llegue a tener un hemocultivo positivo. Uroanálisis y urocultivo tienen poca sensibilidad, poca especificidad. Análisis de líquido cefalorraquídeo, cuando hago una punción lumbar en el recién nacido término. Cuando, en el caso de la término y sepsis precoz, cuando ya tengo un diagnóstico en cultivo, por ejemplo, me crece Escherichia coli, tengo que hacerle punción lumbar para definir tiempo de tratamiento. O aquel paciente que tiene muchos signos neurológicos. Entonces, para el tratamiento va a estar basado en patógenos etiológicos probables. Por eso que siempre vamos con una terapia empírica inicial. Para la sepsis precoz que usamos ampicilina más un aminoglucósido para cubrir los 3 gérmenes más frecuentes: Streptococcus grupo B, Listeria monocytogenes, Escherichia coli. Si bien es cierto, usamos ampicilina micacina, en algunos casos usamos ampicilina gentamicina, no porque uno tenga mayor valor que el otro, pero en casos de Listeria monocytogenes, gentamicina ha demostrado mejor efecto sinérgico in vitro en animales. Si sospecho de meningitis, tengo que agregar cefotaxima. ¿Qué antibiótico está contraindicado como antibiótico empírico? La ceftriaxona. Ceftriaxona está contraindicado en recién nacidos, ¿por qué? El recién nacido término tiene un 80% de probabilidades de hacer un cuadro de hiperbilirubinemia, a diferencia del prematuro, que acá es casi un 100%. ¿Qué es lo que sucede? Antes de llegar al hígado, la bilirrubina va de la mano con la albúmina, una bilirrubina no conjugada. ¿Qué pasa si yo inserto ceftriaxona en un recién nacido? La ceftriaxona se agarra de albúmina, compite con la bilirrubina y la bilirrubina se queda libre. ¿Y qué sucede con esto? Aumenta la probabilidad de kernicterus. Si tengo hemocultivos iniciales negativos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver la condición clínica del paciente. Si es buena, antibióticos, se suspenden antibióticos a las 48 horas. Pruebas de seguimiento, 48 horas posterior al inicio de antibióticos. Hemograma, PCR, hemocultivo, repetir plano en caso de meningitis, independientemente del patógeno que tenga. Evaluación de neonatos asintomáticos en menor de 37 semanas de gestación con factores de riesgo para sepsis. Acá Pauline escribe dos factores de riesgo. Coriomionitis PROM mayor de 18 horas es RPM mayor a 18 horas. IAP, profilaxis intraparto. Para Streptococcus grupo B, acá en el país no se hace. Yo tengo mis test diagnósticos: un hemograma, cultivos, PCR a las 6 a 12 horas de nacido. Trato con antibióticos de amplio espectro, en casi siempre. Si el cultivo me sale positivo, le mantengo el tratamiento, pero le hago una punción lumbar para ver qué germen es y cuánto tiempo le voy a dar. Si el cultivo me sale negativo, pero el bebé está bien y laboratorios son anormales, continúa con antibióticos y la madre recibió antibióticos durante la labor del parto. ¿Qué pasa si tengo hemocultivo negativo, el infante luce bien, exámenes normales, descontinúo antibióticos? Evaluación de los neonatos asintomáticos mayores de 37 semanas con gestación para factores de riesgo de sepsis. Solo consideran coriomionitis. Le tomo un hemograma PCR a las 6 a 12 horas, antibiótico de amplio espectro, en la evaluación tengo que hacerle un cultivo positivo. Si me sale positivo, continúo antibióticos y le puedo punción lumbar. Si el cultivo me sale negativo, el infante luce bien y laboratorio normal, continúo antibióticos si la mamá ha recibido. Si el cultivo me sale negativo, infant remain. Si el hemocultivo, a ver, volvemos todo eso, toda esta diapositiva. Evaluación de los neonatos asintomáticos
mayores de 37 semanas de gestación con factores de riesgo. Si tiene coriomionitis, le pido un hemograma o lactante fase aguda a las 6 a 12 horas. Le doy antibióticos de amplio espectro siempre en coriomionitis. Si tiene hemocultivo positivo, una punción lumbar y continúo con antibióticos. Si tiene hemocultivos negativos, el bebé luce bien, pero el laboratorio normal, continúo con antibióticos si la mamá ha estado tomando. Cultivo negativo, el bebé luce bien y laboratorio normal, suspendo a las 48 horas. A diferencia del recién asintomático mayor de 37 semanas con factores de riesgo para sepsis sin coriomionitis. Como que acá la cosa ya es más permisiva. Le tomo un hemograma y una PCR a las 6 a 12 horas, no le doy antibióticos si no necesita manejo, laboratorio normal, uso sangre. Y laboratorio normal, el bebé luce bien y es de las 48 horas. El otro tema importante es ictericia neonatal, hiperbilirubinemia neonatal. ¿Por qué es tan importante este tema? Por el probable daño al sistema nervioso central que pueda causar. La hiperbilirubinemia neonatal se va a dar en casi todos los recién nacidos. Casi 2/3 de los recién nacidos a término, casi el 100% de los prematuros en algún momento tienen algún nivel de hiperbilirubinemia. Hay un desequilibrio entre yo produzco más, elimino menos bilirrubina. Esta es la forma como se produce la bilirrubina, desde la mayor producción por la destrucción de glóbulo rojo, que es la base del 75% de la bilirrubina. Luego, esta del núcleo M es transformada en biliverdina, la cual se transforma a bilirrubina, y esta es adaptada por una ligandina, un receptor a nivel hepático. Se llega a conjugar a nivel del hepatocito para luego salir como bilirrubina conjugada e irse hacia su eliminación. ¿Por qué este bebé tiene mayor probabilidad de ictericia? ¿Por qué? Porque tiene mayor número de glóbulos rojos. Acordémonos que el ambiente del bebé dentro de la barriga de la mamá es un ambiente hipóxico. Al ser un ambiente hipóxico, hay un mayor estímulo para producción de glóbulos rojos. Él nace con un hematocrito mayor a 45%. Tiene menos sobrevida el glóbulo rojo. El glóbulo rojo en un adulto tiene un tiempo de vida media de 120 días, a diferencia de un neonato que está por de 60 a 80 días. Los eritrocitos están envejecidos en un proceso de destrucción. Hay una ingesta oral disminuida con una escasa flora intestinal. Función hepática insuficiente, sangrados, hematomas, ausencia de placenta. ¿Cuándo yo comienzo a ver que el niño se está poniendo ictérico? Cuando la bilirrubina total es mayor de 5 miligramos por decilitro, puede decir que este bebé está ictérico. ¿Cómo es que esta va progresando? Va progresando desde la cabeza hasta los pies. Tiene una progresión cefalocaudal. El niño se va poniendo amarillo, primero la cabeza, luego los pies. Existe una estimación en la que yo digo, si este chiquito está ictérico hasta el tórax, tiene una bilirrubina aproximadamente de 10. Si está hasta las plantas de los pies, la bilirrubina está altísima, está casi en 20. Esa estimación se llama estimación de Kramer. El gran problema de Kramer es que puede tener una interpretación equivocada en pacientes con piel oscura, en pacientes con policitemia, en pacientes con ictericia precoz en las primeras 24 horas, neonatos en fototerapia, ictericia tardía, anemia, piel clara, ambiente poco iluminado y prematuros. En estos casos hay que tener cuidado con el índice de Kramer. Por ejemplo, acá está el índice de Kramer. Dice, si tiene hasta la cabeza, tiene una bilirrubina de 5. Si tiene hasta el ombligo, una bilirrubina de 10. Si tiene hasta las rodillas, de 15. Y si tiene hasta los tobillos, ya está llegando a 20. Y cuando tiene los pies, es mayor de 20. Estas son las guías clínicas en la que la guía de la Academia Americana de Pediatría, en la cual me dice el tiempo de vida en horas y el nivel de bilirrubina.
Dependiendo de eso me va a decir si entra fototerapia o no. Este es para exsanguíneo transfusión. Cuando estamos ante la ictericia, yo tengo que comenzar a definir. Como ve esta gordita, tampoco no sabe hacia dónde ver. No sabe qué camino seguir esta bebé. Si es una ictericia fisiológica o es una ictericia patológica, o la ictericia fisiológica tiene que ser una hiperbilirubinemia indirecta o la patológica una directa. La ictericia fisiológica tiene una característica que se va a presentar más allá del segundo día de nacido, tanto en atérmino como en prematuro, pero el pico que se va a dar en el atérmino generalmente está entre el tercer y cuarto día, a diferencia del prematuro, que su mayor pico es entre el día 6, entre el día 5 y 6. ¿Cuándo definimos ictericia patológica? Es aquella ictericia que se presenta en las primeras 24 horas de nacido, cuando la ictericia dura más de 7 días en el atérmino o más de 14 días en el prematuro, cuando la bilirrubina sérica aumenta más de 5 miligramos por decilitro por día, o cuando el aumento es mayor a 0.5 miligramos decilitro hora. Cuando la bilirrubina total es mayor de 2 miligramos por decilitro, o cuando el 20% de la bilirrubina total es bilirrubina directa. Bilirrubina total mayor de 15 en el atérmino, estamos hablando de un cuadro de ictericia patológica. ¿Cuáles son los exámenes que debemos solicitar al recién nacido? Grupo sanguíneo y grupo IRH de la mamá y del bebé, para descartar alguna incompatibilidad grupo-factor. Bilirrubinas séricas y fracciones, hematocrito o hemoglobina, recuento de reticulocitos, prueba de Coombs directa que se hace al recién nacido y frotis sanguíneo. Esos son los factores de riesgo de hiperbilirrubinemia. La enfermedad hemolítica por incompatibilidad de grupo se va a presentar en el 20% gestantes. Como requisito indispensable es que la mamá sea del grupo O y el recién nacido sea del grupo A o tal vez B. Un quinto de los pacientes con incompatibilidad va a ser hiperbilirrubinemia, o sea casi un 5 a 10%. Característica que se presenta en las primeras 24 horas. Al examen físico generalmente es leve y el examen físico es normal. Puede presentar palidez, hepatoesplenomegalia o ser un hidros. Puede ser desde leve hasta muy severa. ¿Qué es lo que yo tengo que pedir? Tengo que pedir Coombs directo para ver si estos glóbulos rojos han sido sensibilizados. Coombs directo positivo en sangre de cordón tiene una alta sensibilidad. A mayor Coombs directo, mayor probabilidad de exsanguíneo transfusión. Coombs indirecto confirma sensibilización en la madre, ya que el Coombs indirecto mide anticuerpos circulantes en sangre materna, aumenta sensibilidad, disminuye especificidad. La bilirrubina sérica se va a dar el incremento por la destrucción de los glóbulos rojos. Otro cuadro clínico es la incompatibilidad RH, de los cuales un requisito es que la mamá sea RH negativo y el bebé sea RH positivo. Hay otros grupos de antígenos, pero el más frecuente en neonatología es incompatibilidad del sistema RH grupo D mayúscula. ¿Qué es lo que pasa? El bebé va a tener hemólisis, va a estar en anemia, va a aumentar la bilirrubina no conjugada, o sea la indirecta, eritropoiesis compensatoria y va a haber una gravedad variable. ¿Cuándo tengo que sospechar de hemólisis? Si la ictericia que aparece es antes de las 24 horas de nacido, si la prueba de Coombs directa es positiva, si el hematocrito o hemoglobina está en descenso, si hay un aumento de recuento de reticulocitos, si hay signos de hemólisis en el frotis de sangre periférica, si la velocidad de aumento es mayor de 0.2 miligramos por decilitro por hora. En todos ellos tengo que sospechar de hemólisis. Otro tema importante es definir
ictericia secundaria a la leche materna, el componente de la leche materna en sí, versus ictericia asociada a la lactancia materna. ¿Cuál es la causa de la ictericia secundaria de la leche materna? No sabemos exactamente. Se dice que algún componente de la leche inhibe el metabolismo normal de la bilirrubina, un componente derivado de estrógeno generalmente. Esta se inicia a partir de la segunda semana de nacido, alcanzando unos niveles máximos a los 15 días de vida y se normaliza entre la segunda y tercera semana. Antes se decía, si estoy sospechando de esto, que es un diagnóstico de exclusión, suspendo la leche por 24 a 48 horas y esta va a desaparecer. Pero ya se dice, según esta literatura ya desde el año 2010 de la Academia de Lactancia Materna, que si come bien y gana peso no hay que suspender la leche materna. ¿Cuál es la ictericia asociada a la lactancia materna? Primero, es una ictericia más precoz en la primera semana. Es un estado de hipoalimentación. El bebé baja entre un 10 a un 18% de peso. ¿Ya? Generalmente... Corten. Esta diapositiva que nos refleja la ictericia asociada a la lactancia materna por inanición se va a presentar entre un 10 a un 18% de los recién nacidos con lactancia materna exclusiva en Estados Unidos, y se produce porque hay una baja de peso más del 10%. La baja de peso normal y tolerable en el recién nacido viene a ser de un 7 a un 10%. Se da en la primera semana de nacido. El cuadro clínico es característico: hijo de madre primípara o de madre adolescente que no sabe dar de lactar, que el bebé toma cada rato. ¿Por qué? Porque no se llena, no toma bien la leche, la mamá le cambia 2 veces al día el pañal, no hace buena cantidad de deposiciones, no tiene una buena cantidad de orinas y comienza a bajar de peso. Estos casos están asociados a ictericia asociada a la lactancia materna. Ejemplo, tenemos el caso de hipoalimentación, baja de peso. Si hay una hipoalimentación, hay un retraso para eliminar meconio. El meconio, ¿qué es lo que tiene? También tiene pigmentos biliares. Si hay un retraso, ¿qué es lo que sucede? Aumenta la absorción intestinal de bilirrubina. Si aumenta la absorción intestinal de bilirrubina, aumenta el pool de bilirrubina y el niño tiene aumentada la probabilidad de hacer una ictericia. ¿Cómo es que yo debo abordar la hiperbilirrubinemia? Tengo 3 pilares: vigilancia, seguimiento y tratamiento. Es lo que me dice en la Academia Americana de Pediatría desde el año 2009. Tengo que reconocer mis factores de riesgo, tengo que ver cuál es mi nivel de bilirrubina sérica total, la edad postnatal. Vigilancia, tengo que monitorizar y cuantificar el grado de ictericia, saber cuáles son los factores de riesgo de este recién nacido y predecir el desarrollo de hiperbilirrubinemia significativa. ¿Cuál es la recomendación? Controlar aparición de ictericia en el recién nacido, determinar bilirrubinas totales en el recién nacido ictérico mayor de 24 horas, determinar bilirrubina total antes del alta, interpretar los niveles de bilirrubina total, identificar factores de riesgo de hiperbilirrubinemia significativa. La Academia Americana de Pediatría hizo una determinación. Antes de que se vaya de alta este paciente, le determino la bilirrubina, cosa que es una pesquisa neonatal obligatoria o inmediatamente al alta. El objetivo es identificar niveles de bilirrubina en el nomograma que estén por encima del percentil 75, o sea, mayor riesgo de hiperbilirrubinemia significativa y de necesitar tratamiento. Curvas de percentiles según las horas de vida recién nacidos. Si el percentil es más del 75 y más del 95%, probabilidad de tratar. Acá están lo que son los percentiles y en los que me dice si es de bajo riesgo, o sea, menos del percentil 40, según la edad en horas y el nivel de bilirrubina, no hacer nada, ¿no? Si está entre el 75 y el 90,
Un momento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá le vamos a tomar al alta a las 48 horas, que sale al alta, más o menos a las 48 horas le vamos a tomar unos controles. Voy a asociar la edad en horas con nivel de bilirrubina. Según esos niveles lo pongo, hago una correlación y veo si está menos del percentil 40 es una zona de bajo riesgo, si está entre 40 y el 75, riesgo intermedio bajo, 75-90, riesgo intermedio alto, y mayor del 95%, un riesgo alto. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Que al alta tenga un control de bilirrubina sérica o transcutánea en un nivel de alto riesgo o de alto riesgo intermedio. Baja edad gestacional, lactancia materna exclusiva, ictericia que se observa en las primeras 24 horas, anemia hemolítica isinmune, un hermano con antecedente de ictericia, cefalohematoma o raza asiática. ¿Y cuáles son los factores que aumentan la neurotoxicidad, o sea, mayor daño por bilirrubina? Anemia hemolítica isinmune, deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, asfixiado, sepsis, acidosis, albúmina. Luego se hace el seguimiento post-alta. La evaluación va a depender de estos factores: cuántas horas de vida tiene factores de riesgo, qué edad gestacional tiene o cómo está el nomograma. Acá ya vamos a ir viendo según los riesgos, voy analizando y voy diciendo: a este bebé lo voy a ver a las 24 horas de alta o lo voy a ver a las 48 o a 72 horas. ¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento? Es evitar el daño neurológico, la neurotoxicidad, la disfunción neurológica aguda, que tiene como consecuencia tardía el kernicterus, el daño en los ganglios basales. Tenemos como tratamiento específico la fototerapia o luminoterapia, el tratamiento farmacológico, conocido como tratamiento coadyuvante, o el recambio sanguíneo, conocido como la exsanguíneo transfusión. Acá lo mismo, yo relaciono el nivel, este es para mayores de 35 semanas, estado de la Academia Americana de Pediatría, relaciono edad en horas asociado a niveles séricos de bilirrubina. Dependiendo de esto y dependiendo de los riesgos en que yo le enfoque al bebé, me va a decir si es que necesita fototerapia o no. ¿Ya? Esto es como cambia la luz y la composición de la bilirrubina, transformándola en fotobilirrubina y en lumirrubina. ¿Cuáles son los factores que afectan sobre las dosis de luz administrada? El tipo de luz es muy importante, irradiancia, la intensidad de la luz, la distancia entre la luz y el bebé, y si hay cuánto de superficie expuesta. Por ejemplo, tenemos tubos fluorescentes, tenemos lámparas halógenas, la manta de fibra óptica. Esto lo usamos para fototerapia intensiva, o sea, abajo manta, arriba luz. Por ejemplo, acá vemos la fototerapia convencional con solamente una luz LED, y acá la fototerapia intensiva, un niño que de repente tiene mayores niveles de bilirrubina para las horas de vida. Usamos una manta óptica, usamos lo que llaman ellos, conocidas como las lámparas, ¿no? Ocealíticas. Efectos secundarios de la fototerapia: el aumento del número de posiciones, eritema, distensión abdominal, deshidratación, síndrome del bebé bronceado que se da en aquellos... Efectos secundarios de la fototerapia: que aumente el número de posiciones, que haya mayor probabilidad de eritema, distensión abdominal y deshidratación, o síndrome del bebé bronceado, cuando hay un cuadro de una ictericia colestásica. ¿Cuándo se suspende la fototerapia? No está estandarizado, se recomienda el juicio clínico. Si la bilirrubina ha bajado de 4 a 5 miligramos por decilitro, sería suspenderle. Si la bilirrubina es menor de 13 o menor de 14, suspenderle. El factor de riesgo es la neurotoxicidad, decidir en qué momento me voy a exsanguíneo de foto. El manejo de la lactancia
y de la ictericia. Una de las cosas importantes es iniciar de la manera más precoz la lactancia materna, fomentar la lactancia exclusiva, optimizar el manejo de la lactancia desde el inicio con las diferentes técnicas, educación sobre las señales tempranas de hambre, identificación de madres y bebés en riesgo. Alimento previo a la lactancia. Si yo le doy algún alimento previo a la lactancia como suplementos con agua, solución glucosada, fórmula, retrasaba la lactancia y la producción láctea. Inanición más hiperbilirubinemia exagerada. ¿Qué opciones tenemos? Si no tengo leche materna extraída, banco de leche. Si no hay banco de leche, fórmula. Una ingesta adecuada me disminuye lo que es la pérdida de peso de más del 10%. Hay una producción o transferencia insuficiente y un riesgo de deshidratación. Para la fototerapia y la lactancia, ahí puede haber una interrupción temporal de la lactancia para la alimentación de reemplazo. La interrupción de la fototerapia es hasta 30 minutos. La lactancia no altera la efectividad de esta demora de 30 minutos. ¿Cuáles son las complicaciones que nosotros tenemos que evitar? La toxicidad aguda como encefalopatía hiperbilirubínica, toxicidad crónica como el kernicterus. RCP neonatal. Esto es una de las partes más importantes también, es enfocar al recién nacido. Me gusta mucho lo que es el RCP de la Academia Americana de Pediatría del 2010, como que es más orientado hacia lo que ya tenemos. Vamos a hacer un repaso de los RCP del 2015 y lo del RCP del 2010. Nosotros tenemos una evaluación inicial. La evaluación inicial consta de 3 preguntas. ¿El bebé es a término o no? ¿El bebé respira o llora? ¿El bebé tiene buen tono muscular? Si estas respuestas son afirmativas, pasa a los cuidados de rutina. Le doy calor, limpio la vía aérea si es necesario, seco, evaluación continua. Pero ¿qué pasa si estas respuestas son negativas? Es prematuro, no respira, no llora, no tiene buen tono muscular. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pasos iniciales que constan en dar calor, limpio la vía aérea si es necesario, tengo que secar al bebé y tengo que estimular al bebé a respirar. Acá me voy a enfrentar a lo que es apnea primaria y secundaria. Durante este momento que yo recibo al bebé con mis mantas precalentadas, que han estado ya calientes para que el bebé no pierda calor por el fenómeno de conducción, voy a recibir al bebé. Y lo primero que voy a hacer va a ser secar. Si el bebé no respira, tengo que estimular. Froto cabeza, froto espalda para iniciar la respiración. Si el bebé sale con la estimulación, significa que solamente hemos estado ante una apnea primaria. Si no sale, estamos frente a una apnea secundaria. ¿Cómo se hace? Se frota la espalda rápido o se da tingotes en la planta de los pies. A los 30 segundos tengo que hacer una segunda evaluación, ver cómo está la frecuencia cardíaca, respira o no. Si la frecuencia cardíaca es menor de 100 o está jadeante o está en apnea, o sea, no es una respiración eficaz, sigo con el RCP. La frecuencia cardíaca tengo 2 modos de auscultar. Con mi estetoscopio en el área precordial cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Durante 6 segundos cuento. Por ejemplo, pongo acá y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 latidos en 6 segundos. Esto lo multiplico por 10 y digo tiene una frecuencia de 80 por minuto. La otra forma es agarrando la base del cordón umbilical hasta que uno siente que disminuye, hasta sentir a la palpación los latidos del cordón umbilical, igual durante 6 segundos multiplicado por 10. Estamos haciendo el RCP del 2010, luego vamos a pasar al RCP del 2015. Posteriormente, si la frecuencia cardíaca es menor de 100 o está en apnea o no respira, inicio ventilación a presión positiva.
Para eso tienen que tener un ambú, tienen una bolsa de resucitación. Ahí ya a este bebé tengo que estar monitorizando con un pulso oxímetro en la mano derecha, saturación preductal de oxígeno. Y acá están los niveles objetivos de saturación preductal. Al minuto este bebé tiene que saturar entre 60 y 65%, a los 2 minutos 65 a 70, a los 3 entre 70 y 75, a los 4 75 80, a los 5 80 85, a los 10 85 95%. No esperen que el bebé comience a saturar 100% desde el primer minuto. ¿Qué pasa si la frecuencia cardíaca sigue menor de 100? Antes que eso, cuando yo voy a bolsear, la mascarilla tiene que cubrir la zona del mentón y la zona de la nariz de esta forma. No tiene que cubrir de manera parcial la boca ni tampoco los ojos, tiene que ser así. Y yo comienzo con mi ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. Las compresiones son muy suaves las que se tienen que hacer. El apretar la bolsa de resucitación es muy suave, viendo que la frecuencia cardíaca aumenta y que el tórax expanda. ¿Qué pasa si la frecuencia cardíaca sigue menos de 100? Yo me tengo que preguntar si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Adopto medidas correctivas. Mr. Sopa. ¿Qué es lo que dice Mr. Sopa? M de mascarilla. Tengo que nuevamente colocar la mascarilla en una posición adecuada, primero en el mentón, luego en la boca. R de reposicionar la cabeza, ligera hiperextensión, coloco algo en los hombritos, un rodillo de hasta 2 centímetros para la posición del olfateo, que el lóbulo de la oreja esté en una misma línea con el eje del hombro. S de succionar la vía aérea o de apertura de la boca haciendo un sello con la piel para que la boca permanezca abierta mientras se da ventilación a presión positiva. Presión, de repente requiere una presión más enérgica para poder amplexar ese tórax. O una vía aérea alternativa. ¿Cuál es esta vía aérea alternativa? Por ejemplo, intubación endotraqueal. Si yo digo que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien y tengo una frecuencia cardíaca menor de 60, tengo que considerar ya la intubación y las compresiones cardíacas. Las compresiones cardíacas que yo voy a hacer tengo 2 opciones. La de los 2 pulgares, agarro a mi bebé acá, acá está la cabeza, acá están los pies, en el tercio inferior del tórax, línea intermamaria, hago en esta posición 1 y 2 y 3 y ventilo 1 y 2 y 3, otra persona ventila 1 y 2 y 3, otra persona ventila, ¿ya? O sea, por cada 3 compresiones una ventilación, para que al final en un minuto tenga 90 compresiones y un promedio de 30 respiraciones. La otra forma es con la técnica de los 2 dedos, 1 y 2 y 3, ventilo, 1 y 2 y 3, ventilo. ¿Cuál es mejor? ¿La de los 2 pulgares o la de los 2 dedos? Es la de los 2 pulgares. Alcanza un mejor pico sistólico y mejor flujo coronario. ¿Qué pasa si la frecuencia cardíaca sigue menos de 60? Tengo que colocar la adrenalina endovenosa. Dilución 1 en 10.000. La ampolla de adrenalina viene 1 en 1000. O sea, para preparar esta dilución coloco 1 mililitro de adrenalina más 9 cc de suero fisiológico. Con esto ya tengo mi dilución 1 en 1000.
¿Y cuál es la dosis de adrenalina? Adrenalina endovenosa va de 0.01 miligramos a 0.03 miligramos por kilo de peso, lo que es igual a 0.1 mililitro a 0.3 mililitros por kilo de peso. Esto se puede repetir cada 3 a cada 5 minutos. Pero ¿qué pasa si yo no tengo una vía endovenosa? En este caso la vía endovenosa es vía endovenosa que se coloca mediante un catéter umbilical. Este es el ombligo. Tengo una vena, paredes delgadas y dos arterias, paredes gruesas. Por intermedio de la vena coloco un catéter umbilical o una sonda de alimentación número 5 French. ¿Cuánto tengo que introducir? Solo 5 centímetros. Ese va a ser el acceso por donde se va a pasar la adrenalina. Si no tengo que intubar al bebé y por vía endotraqueal la dosis de adrenalina es 0.05 miligramos por kilo o 0.1 miligramos por kilo, lo que es igual a 0.5 mililitros o corten. Muy desordenado. Ya, la dosis de adrenalina endotraqueal por tubo endotraqueal es 0.05 miligramos por kilo o 0.1 miligramos por kilo, lo que es igual a 0.5 mililitros o 1 mililitro por kilo endotraqueal. No tiene una adecuada efectividad, pero es la única vía que nos queda. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué pasa si no responde? A pesar de eso tengo que considerar otras cosas: hipovolemia, neumotórax. En el caso de hipovolemia estaríamos hablando, ejemplo, hijo de madre con un desprendimiento prematuro de placenta previa, un sangrado importante, paso un bolo de cloruro de sodio de 10 mililitros por kilo en 5 a 10 minutos. Un tema importante era cómo hacía el RCP en los niños con líquido amniótico meconial. En el 2010 se decía: todo niño que nace con líquido amniótico meconial tengo que decir si es un chico si es un niño que es un niño vigoroso o no vigoroso. Al vigoroso se le decía al que tenía frecuencia cardíaca mayor de 100 por minuto, buen tono muscular, respiraba o lloraba. En ese caso no se le hacía nada más. Si no era un no vigoroso, en el 2010, frecuencia cardíaca menos de 100, tono muscular alterado, no lloraba o respiración jadeante, con el laringoscopio intubaba, se colocaba el tubo endotraqueal en la tráquea, se aspiraba y posteriormente se seguía con el RCP. Esto cambió. En el año 2015, niño que nace con líquido amniótico meconial tiene la misma consideración que un no meconial, se hace el mismo RCP. Miren, por ejemplo, acá está la laringe, acá está la tráquea, diré. El tubo endotraqueal llega hasta esta zona, 0.5 a 1 centímetro por encima de la carina. ¿Y el meconio dónde estaba? En esta zona, en las vías aéreas terminales. ¿Ustedes creen que aspirando yo podría llegar acá? No, yo máximo llego acá. Y eso no era lo más importante. Por eso que igual la eficacia no era muy adecuada con esa aspiración. Por eso de ahora en adelante se prefiere no aspirar, hacer las mismas maniobras que cualquier otro chiquito. Otra de las cosas es
El clampeo tardío de cordón va a generar una mejor estabilidad hemodinámica, va a mejorar depósitos de hierro, menor número de transfusiones, generalmente en más de 30 segundos a 1 minuto. Evaluar la temperatura en el recién nacido me indica un indicador de calidad, un factor de pronóstico de resultados en el chico que recibe RCP. Generalmente la temperatura tiene que estar entre 36.5 y 37.5 grados. El otro cambio que ha habido en el RCP es, en el año 2010, decíamos que la manera de monitorizar la frecuencia cardíaca era auscultando el área precordial y palpando la base del cordón. Ahora en el 2015 se usa un electrocardiograma con 3 derivaciones y un monitor multiparámetros, y ahí se ve la frecuencia cardíaca exacta, ya que muchas veces no era fiable el valor que se daba. La secuencia de manejo de líquidos y glucosa es un tema muy importante. ¿Cómo yo voy a manejar líquidos y glucosa? Nosotros tenemos que una glucosa menor de 47 miligramos por decilitro nos tiene que poner en alerta. Los niveles de glicemia en las primeras 48 horas de nacidos tiene que ser más de 45 miligramos por decilitro. Pasadas las 48 horas, el nivel de glicemia adecuado es 60 miligramos por decilitro, no es lo mismo. Entonces, si al nacer tengo una glucosa menos de 47 con riesgo de hipoglicemia, no se alimenta o no debe alimentarse, tengo que hacer un manejo de líquidos y glucosa, tengo que medir la glicemia con un glucómetro en el laboratorio, tengo que pesar al recién nacido. Si el diagnóstico presuntivo de hipoglicemia es sintomática en la secuencia neurológica. Si no puede alimentarse o puede alimentarse y puede alimentarse, tiene una glucosa menos de 32, le doy dextrosal 10, infusión a 3 mililitros por kilo por hora, sin electrolitos, y lo mido la glucosa en 30 minutos. Si la glucosa está entre 32 y 46, alimento con volúmenes controlados, 8 mililitros por kilo cada 2 horas, mido la glucosa después de 1 hora. Si la glucosa es más de 47, alimento a demanda, mido la glicemia antes de la próxima alimentación. Generalmente cuando decimos a demanda es 10 mililitros por kilo de leche cada 3 horas. Si pesa 3 kilos, 30 mililitros cada 3 horas. ¿Ya? Si no tolera la alimentación, le doy dextrosa al 10%, una infusión de 3 mililitros por kilo por hora. Hago la historia clínica, calculo sus necesidades de electrolitos, mido electrolitos cada 12 a 24 horas y establezco un diagnóstico presuntivo. Si sigue con una hipoglicemia menos de 47, continúo los pasos sugeridos para aumentar aporte de glicemia. Mido la glucosa cada 30 minutos después de cada cambio endovenoso o 1 hora después de alimentar preprandial hasta glicemia mayor de 47. Si no tiene hipoglicemia y está más de 47, cada 4, cada 6 horas. Esa es la secuencia más o menos detallada. Pero ¿qué pasa si un bebé tiene una hipoglicemia sintomática, convulsiones o no? Se le da dextrosa al 10%, 2 cc por kilo. Si pesa 3 por 2, 6 cc, STAT, en bolo. Y posteriormente se le coloca el endovenoso tal como dice la secuencia. Les estoy dejando todas las secuencias para que ustedes sigan, son pasos muy detallados. En el caso de la secuencia quirúrgica, tenemos que evaluar qué pacientes van a requerir un manejo quirúrgico. Ejemplo, pacientes con defectos de la pared abdominal anterior, pacientes con vómitos o dificultad para deglutir, paciente con distensión abdominal, eliminación tardía del meconio o ano imperforado. Si tiene alguna de estas, entra en la secuencia quirúrgica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Monitorización cardiorrespiratoria y pulsoximetría. Continúo con los pasos centrales. Si hay un defecto en la pared anterior abdominal, ejemplo, gastrosquisis o ónfalocele,
Diferencia entre gastrosquisis y onfalocele. Gastrosquisis, la salida es lateral al cordón umbilical de las asas intestinales no cubiertas por peritoneo, a diferencia del onfalocele, que es salida de las asas intestinales a través del cordón umbilical cubiertas por peritoneo. Si tengo un defecto en la pared abdominal anterior, tengo que utilizar guantes estériles, libres de látex, evito ventilar con máscara, tengo que minimizar la manipulación del área afectada, tengo que aplicar una cobertura protectora y colocar una sonda de doble lumen para aspiración continua suave o sonda nasogástrica para aspiración intermitente. Si no hay un defecto en la pared abdominal, coloco la sonda nasogástrica, y si no pasa la sonda nasogástrica, tengo que colocar una sonda de doble lumen, esto trabajando con enfermería, y elevo la cabecera de 30 grados sospechando una atresia de esófago. Si pasa la sonda nasogástrica, le doy una aspiración intermitente. ¿Ya? Tengo que hacer una historia dirigida y examen físico, una radiografía de abdomen y tórax, una bioquímica sanguínea, establezco un diagnóstico presuntivo y considero la interconsulta. En el caso de una secuencia neurológica para pacientes neurológicos, si tiene el tono normal, si está con temblores o está con convulsiones, entra esta secuencia neurológica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si está convulsionando, si está con temblores, tiene un tono normal, tengo que controlar la vía aérea y la respiración, tengo que darle oxígeno si es necesario, tengo que medir la glucosa, inicio un monitoreo continuo de saturación de oxígeno y monitorización cardiorrespiratoria. Si no presenta convulsiones y tiene un tono anormal, si presenta temblores, tengo que ver cuánto tiene de glucosa, más de 47 o menos de 47. Si presenta convulsiones, tengo que ver cómo está su glucosa. Si la glucosa está bien y está convulsionando, está bien, pero convulsiona, tengo que darle fenobarbital 20 miligramos por kilo por dosis. Ejemplo, si pesa 3 kilos, ¿cuánto le doy? 60 miligramos. Esto en 10 minutos, es lento. Si ustedes le ponen el fenobarbital en bolo, el paciente puede hacer una apnea respiratoria, puede hacer un apnea. Si el paciente está convulsionando y tiene una glucosa menos de 47, tal vez es una hipoglicemia sintomática. ¿Qué le doy? Dextrosal 10, 2 mililitros por kilo. Y le inicio dextrosal 10 en infusión continua, 4 mililitros por kilo por hora. Después hago una historia clínica adecuada, examen físico, hemograma, glucosa, electrolitos, gases en sangre, hemocultivos. Establezco un diagnóstico presuntivo y considero interconsulta. Si tiene una lesión cerebral perinatal, encefalopatía hipóxico-isquémica, un ACV, una hemorragia intracraneana, hago una evaluación específica y considero anticonvulsivantes. La infección del sistema nervioso central, antibióticos, antivirales, anticonvulsivantes y considero una punción lumbar. Otros son síndrome de abstinencia, malformación cerebral, metabólico, neuromuscular. Hago una evaluación y tratamiento específico. Espero que esto haya sido que sea de gran ayuda. Les dejo las diapositivas, tienen todos los comentarios. Cualquier duda que ustedes tengan, tienen acá mi correo angel-438@hotmail.com. Saludos para servirle.